Página 30. La Edad Media 1350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 0.4. El miedo siempre presente. Venerar lo sagrado que no precisa de justificación, o admitir sin discusión lo que afirma un texto escrito o la palabra formulada por superiores en la escala social, constituyen ya sendos actos de temor de quedar separado del grupo de los sometidos, de convertirse en el fuera de la ley refugiado en un bosque, en el hombre sin casa ni hogar, solo, amenazado, cuya figura he evocado más arriba. En una sociedad sin recurso público, esto podía bastar para acallar los individualismos e imponer la obediencia. Quien se rebela o actúa en contra de la usanza establecida hace una elección, aeresis, de índole religiosa, es sacrílego, es herético, y arde en la hoguera. Para ello no hay ninguna necesidad de crear una inquisición o de hacerle hostigar por la Iglesia. La opinión general condena al descarriado. Para evitar este destino atroz hay que conformarse a las usanzas, a la costumbre, de las que son depositarios los viejos, los sabios, los señores. Es fácil apercibirse de cómo la palabra señor experimenta un progresivo deslizamiento semántico que va acompañado de un deslizamiento de su sentido jurídico. La mejor manera de ser un hombre respetuoso de la costumbre consiste en estar vinculado a los demás en la parroquia, la cofradía, el oficio, el conroy, o estatuto social propio, al convento, en participar, en ser un miembro integrante de la comunidad, alguien que hace como todo el mundo y espera recibir el mismo trato que da. Y, en efecto, ¿cuántos individuos no libres se han infiltrado entre los demás porque se han convertido en lo que la gente creyó que eran? Para explicar el rigor de los monopolios de fabricación artesanal en la ciudad, la fiebre del proteccionismo, el ansia de prohibir la libre competencia, de hacer buena mercancía por parte de uno o buena justicia por parte de otro, no hace falta invocar la preocupación por el bien público, la caridad cristiana o la moral social. Basta con recordar que todo transgresor sería excluido del grupo, sino borrado del mundo. Un carácter audaz puede probar suerte y rehusar este conservadurismo abrumador, pero no escapará a la angustia de la salvación. Hombres de gran lucidez conocen sus propias flaquezas y no tienen la soberbia de muchos de sus sucesores. El pecado es fácil, las tentaciones numerosas, el arrepentimiento indispensable, las limosnas sin artículo mortis o en previsión del mismo, el ingreso del agonizante en una orden religiosa o la cuenta corriente abierta a Dios en las contabilidades de los banqueros florentinos no son comedias. La sinceridad de tales acciones parece incuestionable, y la mejor prueba la constituye el hecho de que esta búsqueda de redención revela un increíble egoísmo. En beneficio de sí mismo o de su alma, el mercader inquieto despoja a toda su familia, el señor dispone de sus bienes en contra de toda prudencia, y Carlos V de Francia, en su lecho de muerte, anula todos los impuestos. Y que se apañen los supervivientes. Las virtudes cardinales se conciben al pie de la letra, a la manera de ritos. La fe nunca es explorada ni puesta en tela de juicio. La esperanza toma cuerpo cuando se llega al final del recorrido. La caridad se compendia en la limosna. ¿Sequedad de corazón? No, puesto que si así fuera veríamos crecer malsanas protuberancias en terreno abonado, odio al otro, venganzas obtenidas mediante perfidia, negativa del perdón, lacras muy raras todas ellas en estos tiempos poco refinados, de emociones bruscas pero profundas. Más bien miedo, acrecentado con la edad, de no hallarse en condiciones de merecer la verdadera vida, la que sigue a la muerte. Evidentemente, de nuevo, existe la resignación para acompañar al creyente en su paso por la tierra. Así lo predicará la Iglesia, prometiéndole reparación para más tarde. Página 31. Miedo de no ser como los demás, miedo de condenarse, noble sentimiento sobre los cuales no carecemos de testimonios. Nuestras fuentes son menos locuaces sobre otro temor, solapado, siempre cerca,
cotidiano. Oigamos a Mark Bloch, no se trataba, como ocurre en nuestros días, de la angustia del peligro atroz pero colectivo que supone un mundo de naciones en armas, ni tampoco, por lo menos, no prioritariamente, del temor a las fuerzas económicas que trituran al pequeño y al desasistido por la suerte. La amenaza de todos los días pendía sobre cada destino individual. Esta amenaza se llamaba hambre, peste, violencia y la necesaria huida ante tales plagas. Nadie escapa a ella. En los pantagruélicos festines de la aristocracia, más allá del parecer, está el miedo de faltar un día, en la avidez del fraile que reclama el diezmo, el de no poder pagar un tributo, en las preocupaciones del hombre urbano, en el subconsciente de Renard, el fantasma de la carestía, una vez alimentado el amo. ¿Fermento de solidaridad? No es muy probable en una época en que la caridad es asunto personal como mucho, factor que incita a estrechar las filas en la célula familiar, lo cual es positivo, más allá de las adversidades inmediatas. Sé muy bien que estas líneas sobre el occidente del siglo XI no responden a los interrogantes que el desarrollo del libro planteará al lector. Solo he pretendido fijar a grandes rasgos, incluso forzando los rasgos, no lo ignoro, la figura de un hombre de Europa hacia la mitad del milenio examinado en esta obra. Lo he hecho, sobre todo, para que queden explicados 1000 episodios, 1000 reacciones sorprendentes a nuestros ojos, que iremos encontrando a lo largo de la exposición. Muchos de nuestros contemporáneos, dispuestos a adjetivar como medievales solo los aspectos repulsivos de nuestro tiempo, dejan de lado el activo de la Edad Media. Mi intención ha sido la de tomar en cuenta ambas facetas. Por otra parte, ¿acaso nosotros mismos, los profesionales de la investigación histórica, podemos garantizar que captamos correctamente el alcance de los acontecimientos en el espíritu de la época en vez de clasificarlos según nuestras propias categorías racionales de pensamiento? 100 ejemplos pugnan por salir de mi pluma, pero solo daré paso a uno, porque es bien conocido y no hay en él ningún trasfondo dudoso, al menos en estado bruto. Además, está tomado de un sector sencillo de la historia, el de las batallas. El 19 de septiembre de 1356, cerca de Poitiers, el rey de Francia, tras haber iniciado con mal pie una empresa en la que el éxito podía haberle sonreído, es derrotado y hecho prisionero por los ingleses. Página 32. Sobre este hecho no cabe ninguna duda. Si se consultan los libros que narran este lance, todos, aun los más recientes, son unánimes: desorden inevitable, desastre previsible, reino decapitado, disturbios mortales, guerra perdida, impuestos agobiantes y demás lamentaciones del mismo estilo. En cuanto a Juan el Bueno, el monarca vencido, tras su lamentable aventura no se le ocurre escribir más que: habéis perdido a vuestro padre. Un padre, en efecto, así lo comprendieron los hombres de aquellos tiempos. ¿Y qué padre? El buen caballero, el que guarda intacto el honor de su casa, el reino de Francia. Contra lo que cabría esperar, la monarquía se salva, como se hubiera salvado el imperio en 1870 si Bazaine no hubiera rendido Metz. El enemigo no se engañó sobre ese punto, al dejar que su prisionero entrara en Londres como un rey porque no podía permitirse obrar de otro modo. Eduardo, el soberano inglés, estaba renunciando a la corona de Francia. ¿Paradoja? En absoluto. Reacción del siglo XIV, frente a la cual nuestro laborioso positivismo no raya a gran altura. Por ello intentaré, ahora, poner de manifiesto los principales engranajes del mecanismo, porque sus movimientos y sus eventuales modificaciones determinan una evolución que sin duda no deja adivinar el cuadro que he esbozado hasta aquí. Al hacerlo, espero dar razón, igualmente, de algunos de los principales campos de la investigación actual, así como también de los problemas fundamentales de la historia económica y social de la Edad Media que constituyen la materia básica de este libro, y esta vez sin circunscribirme a Europa. Página 33.